Bueno, queridos hermanos, estamos en el taller de sanación de la parroquia San Juan Diego, en Villa Lugano, Capital Federal, con personas que participan de distintas partes del país y de otros países también. Y en este taller de sanaciones hacemos un camino de maduración, de sanidad y de liberación en el amor. El tema que elegimos para hoy es justamente el tema del perdón. Y vamos a hablar de 7 pasos del perdón. Los 7 pasos del perdón serían los siguientes. Vamos a nombrarlos, los pasos del perdón, y vamos a verlo en un texto bíblico, cómo hizo Jesús para perdonar a una persona. ¿Cómo es este proceso? Cuando hay mucha gente que quiere realmente perdonar, pero el perdón requiere un proceso de maduración. El primer paso de todos es discernir qué pasó. Discernir qué pasó. ¿Y por qué está esta falta de perdón en la vida de alguien? Puede ser con un pariente, un amigo, una situación familiar, etc. ¿Qué pasa en esta situación que no puede haber perdón? Bueno, entonces el discernimiento es la etapa donde uno descubre qué es lo que pasó, cuáles son las causas, cuáles son los actos que se hicieron, qué es lo que está mal y lo que está bien. Vamos a tomar algún ejemplo. Yo discierno, ¿por qué me enojo y por qué reacciono mal con otra persona? Por ahí descubro que si yo me enojo, estoy tomando un ejemplo hipotético, ¿no? Si yo me enojo, es porque el otro tiene algo que me produce una irritación. Y no estoy preparado para darme cuenta qué le pasa al otro. Si yo descubro e interpreto cómo es el otro, por ahí no me voy a irritar, porque sé que él puede hacer esos actos irritantes. Entonces el conocimiento y el discernimiento es fundamental para entender qué hay que hacer. En la vida personal me ha tocado que he ayudado a 91 matrimonios a volverse a reunir, que se habían separado. No me dedico a eso, pero a través de mi vida lo he hecho a través de lo que era intercesión. Y la clave fue charlar con una de las dos partes, nuevamente era la mujer la más apta, donde aprender a conocer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le mostrara a la persona cuáles son las heridas que hay que sanar. Si yo descubro qué heridas hay y cómo sanarlas, puedo hacer el proceso. De eso se llama discernimiento. Entonces, primero discernir qué pasó. Puedo ser yo responsable, puede ser el otro, pueden ser varios. Después vamos a analizar situaciones concretas que quieran analizar, o ejemplos. El segundo paso del perdón es tener arrepentimiento, ya sea mío o de otro. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Yo quizás, supongamos, quiero perdonar a alguien, pero ese alguien no se arrepiente. Supongamos a alguien que inició una guerra en el mundo, y la persona que inició la guerra no se arrepiente de eso. Entonces no puede ser perdonada hasta que deje de hacer la guerra y repare lo que hizo. Bueno, el segundo punto entonces es arrepentimiento. Cuanto más grande es el arrepentimiento, mayor va a ser el perdón. Por lo tanto, cuando Jesús se encontraba con las personas, él llevaba a un tipo de relación que la persona se condolía, le dolía haberlo ofendido a él o a otros. Le mostraba, porque eran amados con profundo amor, y eso es fundamental para el perdón, Jesús le mostraba por su amor cómo había vivido esos actos. Y entonces esa persona se empezaba a arrepentir. Ahora sí vamos a hablar de un texto bíblico y seguimos dando los pasos del perdón. El texto que elegí hoy es de San Lucas, que es uno de los 4 evangelios. San Lucas era médico y escribió un evangelio inspirado por el Espíritu Santo, y él veía las heridas de las personas, sabía curarlas. Es la pecadora perdonada del capítulo 7, se divide en capítulos, cada evangelio, cada libro, y a su vez cada capítulo en como renglones, que se llaman versículos. Versículos 36 en adelante. Es sobre la pecadora perdonada. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública,
quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro con perfumes, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de los dos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Al entrar en tu casa, no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque muestra mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Bueno, esta pecadora pública, habría que ver cuál es el pecado público. Puede ser que la hayan encontrado en adulterio o fuera prostituta, habría que ver. ¿O qué otro pecado público? Porque no consideraban igual a los hombres que a las mujeres. Podían apedrear a una mujer y no a un hombre. Eran en el sentido machistas. Bien, entonces, cuando alguien entraba a la casa de otra persona, la hospitalidad decía que le ponían agua, tipo calentita o suave, para lavarse los pies, porque venían en sandalias, etc. Entonces, era un gesto de servicio, de hospitalidad. Luego ella también lo unge con aceite, le lava con sus lágrimas. O sea, el amor, lo que está mostrando esta mujer es un profundo arrepentimiento, que es el segundo paso. Porque estaba descubriendo el amor de Jesús. Había escuchado su mensaje y se sabía profundamente querida y amada, lo consideraba como el Mesías. Entonces se dejaba querer como Dios. Esto nos puede pasar a nosotros o en relación con otros. Cuando alguien realmente te quiere perdonar o ser perdonado, y se arrepiente de lo que ha dañado al otro. Hay niveles de sanidad para querer tener arrepentimiento. Hay personas que están tan mal que no se dan cuenta ni el daño que hicieron. Entonces el problema es otro. Hay personas que odian, no quieren perdonar ni ser perdonadas. Hay personas que están cómodas en su egoísmo. Esas personas son peores para lograr un perdón. Bueno, hablando de todo esto, vamos al tercer paso. El tercer paso para que haya perdón es propósito de enmienda. Uno tiene que proponerse enmendarse y cambiar la conducta. Fíjense que se dice propósito de enmienda y no hacer seguro y todas las veces que salga bien. Yo por lo menos tengo que tener la intención de proponerme y tratar de hacerlo. Alguna vez puedo fallar. Entonces el cambio de conducta es central. Uno debería ver en el otro o en uno mismo una conducta que cambia. Fíjense, una relación enfermiza de una familia o de un ambiente o de un país, una relación enfermiza de una nación, que pueden pelearse los sectores, o uno intentar aplastar al otro, o considerar que tiene que cambiar el país de acuerdo a lo que uno piensa y no a lo que todos pensamos. Eso es una relación también de falta de perdón. Una relación enfermiza ahí, el propósito de enmienda sería buscar juntos cómo resolver los problemas de una nación. Cómo resolver juntos, pensando juntos. Para lo cual tengo que ver a los otros como también valiosos, como argentinos o personas que viven en el país. Bueno, propósito de enmienda, antes arrepentimiento y antes discernimiento. Cuarto paso, debe haber una confesión. Si la persona que ha herido, lastimado, o no ha hecho algo que debía hacer y me dañó, o yo dañé, debe manifestar: mira, yo estuve mal, hice esto, pasó esto, o explicar por qué también. No es que lo quise hacer, pero estuve mal. Me doy cuenta, he reflexionado, que realmente he dañado.
Entonces, esta confesión, cuanto más veraz y verdadera es, más sanadora es. Todos estos pasos tienen relación con la sanidad. Imagínense todos los actos que no hemos realizado bien y deben ser sanados, perdonados. Si yo voy aprendiendo a sanar mis actos o los de los otros, cómo me tomo las cosas de los otros, también dejo de enfermarme o me puedo ir sanando. Dios puede hacer un milagro de sanarme o a enseñarme a sanarme como un proceso de madurez o un proceso de sanidad. A veces están los milagros, a veces están los procesos de sanidad o los procesos de maduración. El otro paso importante es la reparación. Y acá esto es central. Si yo falté a la verdad, debo decir la verdad. Si robé, debo devolver. Si maltraté, debo tratar bien. O el otro que lo haya hecho, cualquiera. Cada persona para reparar debe hacer lo opuesto a lo que hizo. Y esto es fundamental. Yo puedo querer perdonar, pero si no reparé, no puedo recibir el perdón. Por ejemplo, hay una persona acá del taller que quizás quiere perdonar a alguien, pero el otro no dio todos los pasos. Entonces, la madurez es saber tener una relación que de a poco uno le pueda mostrar al otro los pasos que quedan. ¿Eh? Jesús lo hizo y logró que mucha gente se arrepintiera. Entonces voy a repetir hasta acá los pasos que vimos. Primer paso de perdón es discernir qué pasa, por qué fue, qué pasó en este acto. Segundo paso, el arrepentimiento, cuanto mayor es, más profundamente se va a dar el perdón. Porque el que ama se arrepiente profundamente, el que no ama no. Entonces hay gente que tiene que aprender a amar para poder arrepentirse. Quizá no sabe amar bien, porque primero no sabe amarse a sí misma. No todas las personas saben amarse a sí mismas. A todos nos puede costar. Tercer paso es el propósito de enmienda, dijimos. Tratar de reparar como conducta en la línea de actos que repare. Cuarto, confesar. Confeso por qué lo hice, cómo lo hice. Y al que corresponde. Cuando uno se confiesa en la iglesia, se confiesa con el sacerdote, que perdona en nombre de la comunidad. Pero también hay muchos actos de reconciliación que no se dan por el sacramento, se dan en la vida cotidiana. Bien, el quinto paso entonces dijimos que es la reparación. Supongamos, si yo desalento a una persona, debo alentarla. Si yo manipulé a una persona, debo promoverla en su libertad. Es lo opuesto. Bueno, el sexto paso de todos es la reconciliación. Reconciliar es volver a conciliar, volver a unir dos partes que estaban separadas. Cuando empiezan a dar los pasos anteriores, las personas pueden volver a juntarse y tratarse, con tacto, con respeto, porque pueden volver a caer en las heridas que tuvieron. Esto implica madurez. Entonces, reconciliarse, volver a conciliar en un solo corazón. El séptimo y último paso es la celebración o fiesta. Cuando el hijo pródigo vuelve, el padre lo abraza y mata a un carnero y celebra con un asado, con una fiesta, la vuelta de su hijo. Se hace una fiesta para celebrar, porque también el vivir en fiestas de reconciliación ayuda a vivir en sanidad, disfrutando con gozo las etapas de lo que voy viviendo. Bueno, en este caso de la pecadora, esta mujer, que de Lucas que leí, esta mujer pecadora pública se arrepiente y le expresa con afecto a Jesús su amor. Jesús le perdona su pecado. ¿Qué pasa cuando le perdona? Le manda el Espíritu Santo para que lo pueda hacer. Porque la mujer sola por ahí no puede cambiar de vida de golpe, como le puede pasar a un drogadicto, un depresivo, o alguien que sufrió violencia, o cualquier tipo de persona. Por ahí no puede transformar su ser. Entonces hay que pedirle a Dios el Espíritu Santo para poderse arrepentir, para poder tener propósito de enmienda, poder confesar para cada parte. Y si vos estás queriendo que otro lo haga, vas pidiéndolo para el otro. Lo vas bendiciendo. Pero vos te tenés que quedar tranquilo o tranquila. Si vos querés dar los pasos, ya el perdón lo diste. No va a llegar el perdón hasta que el otro haga los pasos. Siempre recuerdo un familiar que no perdonó a su hermano. Y fue una enorme pena. Se murió el hermano, quería reconciliarse. Evidentemente lo habrá dañado. Seguramente habrán tenido que reconciliarse en la vida eterna.
porque ahí no hay vuelta, o te reconcilias o no entras al cielo. Entonces, el que no sabe perdonar, ojo, porque también en la vida eterna tiene que reparar, estas cosas, para poder ver a Dios bien. Bueno, queridos hermanos, ya se va acabando la reunión acá, se corta y volvemos a entrar por el Zoom, acá termina la charla, yo la voy a cortar aquí, así se graba en el canal de YouTube que tengo Julio Daniel Nardini, acá tengo algunas charlas del taller de sanación, hay otras sobre el Espíritu Santo, otras sobre la sanidad o sobre cómo orar. Es sobre este tipo de temáticas. Ahora a la vuelta vamos a hacer oración práctica y analizar casos generales o particulares para resolverlo y cómo vivirlos. Paz y bien y santa alegría para todos los que escuchan y que les haga profundo bien. Y le pedimos al Espíritu de Dios que se derrame, se manifieste en todos los que escuchan y que los lleve a la felicidad de reconciliarse, a ser embajadores de la paz, porque aprendemos a ser mediadores para la reconciliación y no peleadores. Amén. Mediadores para la paz. Amén. Vamos Amén. a cortar.